Fue una de las grandes divas de la música mexicana, capaz de estremecer con cada nota y de dejar huella con su personalidad arrolladora. Sin embargo, la historia de Lucha Villa no se cuenta solo en aplausos y escenarios iluminados. Tras esa imagen imponente se escondían heridas profundas, decisiones que escandalizaron a muchos y secretos que hasta hoy generan controversia. La artista que desafió reglas y se enfrentó a gigantes de la industria terminó pagando un precio altísimo por mantenerse fiel a sí misma. Entre romances tormentosos, declaraciones incómodas y un procedimiento médico que cambió el rumbo de su vida, la figura de Lucha Villa se convirtió en un misterio vivo, envuelto en silencio y especulaciones. En este video exploraremos no solo sus momentos de gloria, sino también los episodios más oscuros y desconocidos de su trayectoria, revelando verdades que pocos se han atrevido a mencionar. Si disfrutas de contenidos que muestran la realidad sin filtros, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias. Y recuerda, quédate hasta el final, porque la última revelación podría transformar por completo la forma en la que recuerdas a esta leyenda. Lucha Villa nació como Luz Helena Ruiz Bejarano el 30 de noviembre de 1936, en el pequeño pueblo de Camargo, ubicado en el estado de Chihuahua, al norte de México. Era un escenario de campos áridos, largas distancias entre pueblos y una cultura muy arraigada en la tradición. Crecer en ese ambiente significó, sobre todo, aprender a resistir. Era necesario tener la valentía de afrontar los fuertes vientos del desierto, la escasez que marcaba el día a día de las familias humildes y las expectativas sociales que, desde temprana edad, impusieron límites al destino de muchas niñas. Luz Helena, sin embargo, demostró ser diferente desde muy joven. El futuro, la infancia de Lucha Villa estuvo marcada por numerosas dificultades. Hija de un padre reservado, trabajador del campo y de una madre firme y dedicada, creció en una casa sencilla, de adobe y madera, sin comodidades, sin lujos, pero con mucho amor y disciplina. La vida requería sacrificios diarios. Desde muy pequeña ya ayudaba en las tareas del hogar, cuidaba a sus hermanos menores y acompañaba a los adultos en las actividades del campo. No había lugar para largos juegos ni ensoñaciones infantiles. La prioridad era contribuir al mantenimiento de la casa. Aún así, encontró tiempo para dejarse llevar por los sonidos provenientes de las estaciones de radio de la región, donde la música ranchera ocupaba un lugar especial en el corazón de las familias mexicanas. Desde temprana edad, Luz Helena demostró una sensibilidad inusual. Era observadora, introspectiva y muy conectada con la musicalidad que rodeaba su vida diaria. Las canciones que escuchaba cantar a su madre mientras lavaba la ropa o cocinaba, los sonidos de las fiestas populares, los cantos religiosos y hasta los gritos de dolor de las mujeres del barrio se convirtieron, para ella, en fragmentos de un universo sonoro que quedó guardado en su memoria. La música fue su refugio en medio de la dureza de la vida. Y cuando ella misma empezó a cantar, su voz sorprendió. Serio, intenso, lleno de emoción. Su interpretación natural conmovía incluso en las situaciones más simples, como en una feria o durante una oración. La escuela era parte de su rutina, pero de forma intermitente. A veces tuve que abandonar mis estudios para ayudar en la casa. Sin embargo, cuando estuvo presente, llamó la atención de los profesores. Era una niña inteligente, fácil de leer y escribir, y mostraba un enorme interés por la poesía y las letras de canciones populares. Copié versos en viejos cuadernos, memoricé canciones y ensayé, solo, las melodías que escuchaba en la radio. Esta silenciosa implicación con el arte creció en ella como un instinto. Luz Helena sabía que había algo en su voz que necesitaba ser escuchado, aunque aún no sabía cómo lo haría posible. Al entrar en la adolescencia, su presencia empezó a destacar aún más. Alta, de facciones llamativas y postura altiva, llamaba la atención allá donde iba. Pero lo que realmente impresionó fue la fuerza de su voz. Comenzó a cantar con más frecuencia en eventos comunitarios, misas y fiestas. Rápidamente obtuvo reconocimiento dentro de la ciudad, donde ya todos comentaban que esta joven tenía un talento fuera de lo común. Pese a ello, el camino hacia una carrera artística parecía lejano. En aquella época, para una mujer del campo y de origen humilde, soñar con escenarios y fama era visto como algo inalcanzable, casi una afrenta a los valores tradicionales. Luz Helena enfrentó constantes dilemas entre el deseo de seguir una vida artística y la presión social para casarse temprano, formar una familia y cumplir el esperado papel de esposa y madre. Muchos amigos de su misma edad ya estaban casados, con hijos, dedicados al hogar. Ella,
Sin embargo, se resistió. Recibió propuestas de matrimonio, pero las rechazó. Dijo que aún no era su momento. Este tipo de actitud fue mal vista por algunos, pero ella no se inmutó. Por dentro, llevaba un fuerte sentimiento de que su vida necesitaba ser diferente. Algo la llamó más allá de las fronteras de Camargo. Algo que todavía no sabía nombrar, pero que latía con fuerza dentro de su pecho. A lo largo de su juventud, Luz Helena moldeó su identidad a partir de las duras experiencias de su infancia. La escasez, la responsabilidad temprana, el juicio de quienes la rodeaban y las limitaciones impuestas por una sociedad conservadora la convirtieron en una joven resiliente. Era decidida, observadora e intuitiva. Sabía cuándo dar marcha atrás y cuándo insistir. Llevaba dentro de sí el dolor y la fuerza de muchas mujeres que, como ella, vieron sus sueños archivados por las exigencias de la supervivencia. Pero a diferencia de la mayoría, ella se negó a aceptar su destino común. Sabía que su voz no podía quedar atrapada detrás de cuatro paredes. Luego de partir de la ciudad de Camargo con el corazón apesadumbrado, pero lleno de sueños, Luz Helena Ruiz Bejarano no tenía idea de cuántas puertas tendría que tocar antes de ver su nombre brillar en los escenarios de México. Comenzó su andadura moviéndose entre ciudades, participando en pequeños festivales, cantando en radios locales y, muchas veces, aceptando cualquier oportunidad que le permitiera mostrar su voz. Con lo poco que tomó, confió solo en su talento, en la fuerza que llevaba de sus experiencias en el norte del país y en su fe en que el mundo exterior tendría espacio para una mujer con algo que decir. Fue durante esta fase de descubrimiento e incertidumbre que adoptó el nombre artístico que se volvería legendario, Lucha Villa. La elección del nombre Lucha fue una cariñosa abreviatura de Luz Helena, pero también llevaba simbólicamente el significado de lucha, palabra que reflejaba perfectamente su trayectoria de superación. Villa fue un homenaje directo a Pancho Villa, el revolucionario mexicano que también nació en Chihuahua. Era un nombre fuerte, lleno de identidad nacional y coraje, y Lucha sabía que necesitaba algo impactante para llamar la atención entre tantas voces que competían por el espacio. A principios de la década de 1960, Lucha comenzó a ganar notoriedad actuando en programas de radio populares, especialmente aquellos que destacaban la música ranchera y regional mexicana. En aquella época la radio seguía siendo uno de los principales medios de comunicación del país, y ganar espacio en ella era como abrir una ventana a millones de oyentes. Su voz, inconfundible por ser profunda, fuerte y llena de sentimiento, pronto llamó la atención. A diferencia de los cantantes de la época, que se centraban en timbres dulces y melodías más suaves, Lucha aportó algo crudo, auténtico y visceral. Su manera de interpretar era teatral, casi dramática, como si estuviera contando una historia vivida en carne y hueso. Esto encantó al público y dejó curiosos a muchos productores. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera invitaciones para participar en festivales de música, eventos en vivo y programas de televisión que comenzaban a afianzarse en México. Lucha entendió la importancia de estar presente en todos los lugares posibles, y con eso ganó visibilidad en regiones que nunca soñó llegar. Su carisma natural y confianza en el escenario la hicieron destacar incluso frente a nombres consagrados de la música. Fue en ese momento que las discográficas comenzaron a acercarse a ella con propuestas para grabar sus primeros discos. El éxito fue prácticamente inmediato. Con el lanzamiento de sus primeros álbumes, Lucha Villa se consolidó como una de las grandes revelaciones de la música mexicana. Sus interpretaciones de temas como La Media Vuelta, de José Alfredo Jiménez, se han convertido en auténticos himnos populares. Su amistad con compositores de renombre le garantizó repertorios de la más alta calidad, y su forma única de cantar transformaba cualquier letra sencilla en una profunda experiencia emocional. El público se identificó con sus canciones porque Lucha parecía cantar para quienes sufren, para quienes aman en silencio, para quienes viven con anhelo en el corazón. Era como si su voz dijera lo que muchos no podían expresar. A medida que su carrera musical se disparó, Lucha Villa también comenzó a ser invitada a actuar en películas. México atravesaba una etapa de intensa producción cinematográfica, y Lucha tenía todos los elementos que la hacían ideal para la pantalla grande. Fue hermoso, intenso, imponente y llevaba una energía que desbordaba más allá del escenario. Actuó en decenas de películas, compartiendo pantalla con nombres de renombre e interpretando personajes que iban desde una simple mujer rural hasta una figura poderosa que comandaba su propia historia. El cine ayudó a difundir aún más su imagen por todo el país, y Lucha empezó a ser vista como una artista completa,
capaz de conmover a la gente con una canción o con una actuación muda frente a las cámaras. En el escenario era insuperable. Sus espectáculos fueron intensos, siempre con trajes llamativos, adornados con vestidos tradicionales, flores en el cabello y una postura orgullosa que la hacía inconfundible. Lucha Villa no solo cantó, actuó con todo su cuerpo. Su presencia se impuso incluso antes de que se cantara la primera nota. El público acudía a sus shows no solo para escuchar su música, sino para vivir una experiencia completa. Transformó el dolor en poesía, el amor perdido en arte y los recuerdos en notas musicales cargadas de emociones. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, Lucha fue una de las intérpretes más cotizadas en México. Ganó innumerables premios, vendió miles de discos y agotó las entradas de los teatros más grandes del país. Pero a pesar de su éxito, siempre se mantuvo fiel a sus raíces. No era raro verla emocionada al hablar de Camargo o al dedicar canciones a mujeres del campo, como su madre. Esta conexión con el pueblo hizo que su fama nunca la alejara de sus orígenes. Sabía de dónde venía y se esforzaba en recordarlo en cada oportunidad, lo que la hacía aún más admirada por sus fans. Desde muy joven Lucha llamó la atención. Llamaron la atención su exótica belleza, su aspecto orgulloso y su fuerte personalidad. Pero más que su apariencia, era su temperamento lo que encantaba y, al mismo tiempo, asustaba. Era una mujer intensa, que amaba con total dedicación, pero también exigía mucho a cambio. En varias entrevistas a lo largo de los años, Lucha confesó que nunca fue fácil vivir con ella. Era celosa, posesiva, impaciente y, a menudo, emocionalmente inestable. Ella misma decía que el amor se le escapaba de las manos como arena, precisamente porque quería sujetarlo con tanta fuerza que acababa asfixiando a quien estaba a su lado. Aún así, tuvo varias relaciones a lo largo de su vida, algunas más discretas, otras bastante públicas, pero todas dejaron profundas huellas en su historia personal. Su primer matrimonio se produjo siendo muy joven, casi como un intento de seguir el modelo que se esperaba de las mujeres de su generación. Fue una unión breve, marcada por desacuerdos, celos y la comprensión de que había nacido para una vida muy diferente a la que ofrecía el matrimonio tradicional. Lucha no podía conformarse con la rutina doméstica, con el papel de esposa sumisa, y pronto se dio cuenta de que el mundo exterior seguía llamándola con fuerza. Esta primera ruptura la afectó más de lo que admitía, y también fue la primera de muchas veces en las que tuvo que elegir entre su vida personal y su carrera artística. Siempre que surgía la elección, ganaba la etapa. Conforme pasaron los años y su fama se consolidó, Lucha comenzó a involucrarse con hombres que orbitaban el universo artístico: productores, músicos, managers, actores. Varios de estos romances fueron intensos, pero ninguno pareció durar lo suficiente. Su apretada agenda, su difícil personalidad y su deseo de independencia significaban que cualquier relación requería una paciencia y comprensión que pocos estaban dispuestos a brindar. En una notable declaración, Lucha continuó diciendo que el único amor que nunca me abandonó fue la música, admitiendo que todas sus relaciones románticas fracasaron porque no pudo entregarse por completo a una vida en pareja. Al mismo tiempo, yo también sufrí esto. No era raro verla emocionada al cantar canciones de amor y desilusión, pues para ella no se trataba solo de interpretación. Eran historias que conocía por dentro. Entre los romances más sonados en la carrera de Lucha Villa se encuentra el que tuvo con un productor musical muy influyente en ese momento. La relación fue turbulenta y rodeada de rumores. Dijeron que él la manipuló, controló sus decisiones artísticas y la alejó de amigos y familiares. Hubo rumores de que peleaban constantemente, incluso detrás del escenario de las actuaciones. Lucha nunca confirmó directamente estos rumores, pero en una entrevista dejó escapar que hubo un amor que casi destruyó mi carrera y mi paz. Incluso sin nombres, el público entendió el mensaje. Esta relación, aunque marcada por la pasión, fue también una de las experiencias más traumáticas de su vida amorosa. La cantante se vio inmersa en un ciclo de posesividad, control y dependencia emocional que solo terminó cuando decidió, una vez más, liberarse y elegirse a sí misma. Además de los romances complicados, la vida familiar de Lucha también presentó sus propios desafíos. Madre de 3 hijos, siempre afirmó que amaba profundamente a cada uno de ellos, pero nunca ocultó que no era la madre tradicional. Su carrera requirió constantes ausencias, largos viajes, noches fuera de casa y periodos de total dedicación a su vida artística. Ella misma dijo que mi mayor dolor fue no estar con mis hijos tanto como quería,
pero si no hubiera cantado me habría muerto por dentro. Esta contradicción la ha acompañado siempre. Se sentía culpable, sentía anhelo, pero también sabía que no sería justa consigo misma si hubiera abandonado su pasión por el arte para encajar en un rol que no le correspondía. Los hijos de Lucha a menudo crecieron a la sombra de la figura pública de su madre. Era una estrella, admirada por la multitud, pero en casa era su madre la que a veces no estaba. Esto creó distancias emocionales difíciles de superar. Por relatos de personas cercanas a él se sabe que hubo periodos en los que los vínculos entre Lucha y sus hijos se debilitaron, especialmente cuando eran adolescentes. Intentó compensarlo con regalos, con intensos gestos de cariño cuando estaban juntos, pero no siempre era suficiente. Hubo dolores, hubo exigencias, hubo ausencias que dolieron. Lucha llevó esta carga con humildad. Nunca intentó justificarse más allá de lo necesario, pero reconoció sus errores con franqueza. También hubo episodios de conflicto entre Lucha Villa y otros miembros de la familia. Hermanos, sobrinos y parientes lejanos, con quienes, en determinados momentos, cortó vínculos por desavenencias ligadas a cuestiones económicas, decisiones personales o incluso la presión constante que sentía por ser el soporte emocional y económico de la familia. Como muchas personas que se hacen famosas desde orígenes humildes, Lucha acabó convirtiéndose en el centro de una red de dependencia que, por momentos, la desgastaba profundamente. Ayudó siempre que pudo, pero también se cansó de ser vista solo como una fuente de recursos o de prestigio. A lo largo de su carrera, se ha visto involucrada en varias polémicas públicas, concedido entrevistas explosivas, desafiado normas y enfrentado a poderosas figuras del mundo del espectáculo mexicano sin jamás dar marcha atrás. Su temperamento fuerte y su franqueza natural crearon una imagen de mujer imponente, pero también la convirtieron en un blanco constante de críticas, aislamiento e incluso boicots velados. Empezando por su postura como artista. Lucha Villa nunca aceptó que la trataran como un producto. Se propuso elegir su repertorio, decidir cómo quería vestirse, cómo debía comportarse en el escenario e incluso qué entrevistas le gustaría conceder. Este nivel de control sobre su propia imagen y carrera era extremadamente raro en ese momento, especialmente para una mujer. No se doblegó ante las compañías discográficas que exigían cambios en su voz, ni ante los productores que querían ponerla en moldes comerciales estandarizados. Dijo que si la música no la conmoviera profundamente, no cantaría. Ya ha roto contratos que la obligarían a grabar álbumes con repertorios que consideraba desalmados. Lucha no aceptó ser parte de un mercado que anteponía los números al arte. Esta actitud, aunque admirable, provocó malestar entre los directivos del sector. En una de sus entrevistas más famosas en la década de 1970, Lucha dijo abiertamente que muchos artistas de la época tuvieron éxito no porque tuvieran talento, sino porque sabían acostarse con los hombres adecuados. Esta frase, dura y directa, resonó con fuerza en la prensa y entre bastidores. Fue una denuncia clara de los abusos de poder, el acoso disfrazado de oportunidades y el juego de favores que tantos artistas, especialmente los jóvenes, se vieron obligados a afrontar para ganar espacio. Lucha, quien ya había vivido en varias ocasiones este tipo de presiones, decidió no quedarse callada. Esta afirmación generó indignación entre muchos productores, empresarios e incluso compañeros de profesión. Lo calificaron de ingrato, polémico, exagerado. Pero también fue vista como una voz de resistencia en un sistema profundamente sexista. Otro episodio que marcó su trayectoria confrontacional fue su abierta crítica a los premios de la música mexicana. En más de una ocasión, Lucha afirmó que los premios que se otorgaban a los artistas no tenían criterios reales, sino que se basaban en intereses económicos, campañas de marketing y favoritismos personales. Alguna vez dijo que el que gana el premio es el que tiene más amigos detrás de escena, no el que mejor canta. Estas críticas afectaron directamente a las principales instituciones musicales del país y provocaron su exclusión de muchas ceremonias y eventos oficiales. Aún así, ella se mantuvo firme en su postura. Para Lucha la verdadera validación vino del público, de los aplausos sinceros, de las miradas emotivas durante un show y de la permanencia de sus canciones en el corazón de la gente. Lucha también criticó abiertamente la forma en que la televisión moldeaba la imagen de los cantantes. Dijo que había una obsesión por la juventud, la belleza artificial y las figuras vacías que sabían posar para portadas de revistas, pero no sabían sostener una canción en vivo. En una época en la que la cirugía plástica, las dietas extremas y los estándares estéticos comenzaban a dominar el mundo artístico, Lucha se negó a encajar.
Asumió sus imperfecciones, su cuerpo real, su edad, sus arrugas. Incluso dijo que mi voz envejece conmigo, y eso es una bendición, no una maldición. Sus palabras, aunque sinceras, resultaron incómodas. Sobre todo porque procedían de una mujer que lo había conseguido todo por méritos propios, sin rendirse a las presiones de la apariencia o el servilismo. Uno de los enfrentamientos más sonados de su carrera se produjo con un importante presentador de televisión, durante un programa en vivo. Lucha había sido invitada a cantar y dar una entrevista, pero cuando se dio cuenta de que la intención del programa era solo explorar su vida personal y exponer detalles íntimos sin respeto, se negó a continuar. Se levantó en plena grabación y salió del estudio sin dar más explicaciones. La escena fue cortada, pero los rumores se apoderaron de los periódicos. Días después, en una nota oficial, Lucha declaró que no soy un espectáculo de circo, soy un artista, y exijo respeto a mi historia. La actitud dividió opiniones, pero muchos vieron a una mujer que no aceptaba ser tratada como objeto de escándalo. Otro aspecto que siempre generó fricciones fue su visión sobre el papel de la mujer en la música mexicana. Lucha criticó la desigualdad de oportunidades entre cantantes y cantantes. Dijo que los hombres eran tratados más seriamente, recibían mejores salarios, tenían más espacio en los medios y estaban más protegidos por las compañías discográficas. Las mujeres, según ella, necesitaban demostrar todo el tiempo que eran lo suficientemente buenas, además de enfrentarse a juicios constantes sobre su apariencia, su vida personal y su comportamiento. En uno de sus discursos más incisivos, Lucha afirmó que la mujer que canta en México necesita tener voz, alma y nervios de acero para no ser destruida. Y estas palabras resonaron con fuerza entre sus compañeros, algunos de los cuales incluso le agradecieron públicamente su valentía al decir lo que todos sentían, pero no todos tuvieron la fuerza para verbalizar. El año 1997 marcó uno de los puntos de inflexión más dolorosos e inesperados en la vida de Lucha Villa. Una mujer que durante décadas había dominado los escenarios, estudios de grabación y pantallas de cine con su imponente presencia, su inolvidable voz y su fuerte personalidad, de repente cayó en un silencio espeluznante. Lo ocurrido con Lucha ese año cambió para siempre su trayectoria y selló el inicio de un largo periodo de reclusión, misterio y especulaciones que hasta el día de hoy despiertan curiosidad, emoción y tristeza entre los fanáticos, la prensa y los estudiosos de la música mexicana. Todo comenzó con una decisión aparentemente sencilla, pero que se volvería trágica, una cirugía estética que derivaría en una serie de complicaciones médicas irreversibles. A sus 60 años, Lucha Villa seguía en activo profesionalmente. A pesar de ya no mantener el ritmo intenso de décadas anteriores, continuó presentándose, participando en programas especiales y siendo homenajeada por su contribución a la música popular mexicana. Aunque su voz ya mostraba signos naturales del paso del tiempo, se mantuvo afinada, expresiva y venerada por el público de todas las edades. Su figura ya era legendaria, respetada no solo por su carrera artística, sino también por su integridad, su valentía para decir la verdad y su fidelidad a las raíces culturales mexicanas. Sin embargo, como muchos artistas de su generación, Lucha sintió la presión estética que imponía el entorno artístico. Era una época en la que las cirugías plásticas eran cada vez más comunes, vendidas como soluciones rápidas para recuperar la juventud, el brillo y la popularidad. Aún con su postura siempre firme ante las imposiciones de la industria, esta vez Lucha decidió ceder a un deseo personal. La cirugía fue programada en la ciudad de San Luis Potosí. El procedimiento, según información difundida por la familia, sería una lipoescultura acompañada de otros ligeros ajustes estéticos. Nada que indique, a primera vista, riesgos graves ni nada fuera de lo común. Sin embargo, durante el proceso anestésico algo salió mal. Lucha Villa sufrió un paro cardiorrespiratorio y, en cuestión de minutos, su vida corrió grave peligro. La llevaron de urgencia a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció en coma durante semanas bajo estrictos cuidados. Las noticias comenzaron a circular, inicialmente con poca información, pero pronto ganaron fuerza en la radio, los periódicos y los programas de noticias. Todo México se detuvo para monitorear el estado de salud del cantante. El shock fue inmenso. Nadie esperaba que una cirugía de rutina terminara en tragedia. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la esperanza se mezcló con la angustia. Todo el país se movilizó en oraciones, homenajes y vigilias en su honor. Amigos cercanos,
Compañeros de profesión y aficionados de todas las edades expresaron públicamente su apoyo y cariño. Pero, con el paso del tiempo, la familia empezó a adoptar una postura más reservada. Los informes médicos quedaron desiertos y el acceso al cantante quedó restringido a unos pocos familiares directos. Este silencio, aunque comprensible, alimentó aún más la curiosidad del público y de la prensa. Luego de despertar del coma, Lucha Villa ya no era la misma. Las secuelas neurológicas provocadas por el paro cardiorrespiratorio fueron graves. La cantante sufrió problemas en su habla, movilidad y cognición. Ya no podía comunicarse con claridad, tenía dificultades de memoria y, según informes cercanos, mostraba signos de desorientación frecuente. Su presencia física todavía era impresionante, pero su esencia, esa llama vibrante que siempre la conmovía, parecía haberse apagado lentamente. La artista que durante décadas conmovió al público con su intensa voz, su energía y su autenticidad, ahora vivía en reclusión, en silencio, lejos del escenario y del público que tanto la amaba. Ante esta nueva realidad, su familia tomó la decisión de protegerla de la exposición pública. Cancelaron todas las presentaciones programadas, rechazaron invitaciones para entrevistas y comenzaron a evitar apariciones en los medios. La justificación era clara: Lucha necesitaba descanso, atención médica y privacidad. Al mismo tiempo, esto aumentó la sensación de misterio que rodeaba su condición. Muchos empezaron a especular sobre su situación real. Circularon rumores de que se encontraba en estado vegetativo, otros decían que había perdido completamente la capacidad de hablar, e incluso hubo quienes difundieron falsos rumores sobre su muerte en diferentes momentos a lo largo de los años siguientes. La paulatina desaparición de Lucha Villa de la vida pública creó un inmenso vacío en la cultura popular mexicana. La mujer que durante décadas había sido un referente de fuerza, voz e identidad cultural, simplemente dejó de ser vista. Se compartieron pocos registros de su nueva etapa, y las raras imágenes que surgieron mostraron a una Lucha visiblemente debilitada, frágil, lejos de esa figura altiva y orgullosa que el país había aprendido a admirar. Era como si el tiempo hubiera impuesto una pausa definitiva en su trayectoria artística, dejando solo souvenirs, discos y recuerdos para contar su historia. Hoy, Lucha Villa vive en una residencia privada en una región tranquila de México, rodeada de un círculo íntimo de familiares y cuidadores. La casa es modesta pero acogedora y ha sido adaptada a tus necesidades especiales. Cuenta con espacios silenciosos, áreas verdes y todo el equipamiento necesario para garantizar tu seguridad y comodidad. Su vida diaria es tranquila, marcada por una rutina estable, con horarios controlados, alimentación supervisada y seguimiento médico constante. Lucha ya no se comunica con claridad, presenta frecuentes episodios de desorientación y, según fuentes cercanas, alterna momentos de lucidez con periodos de desconexión total de la realidad. Su memoria, alguna vez aguda y llena de historias que contar, ahora es frágil, fragmentada, marcada por el olvido y el tiempo. Poco a poco, el mundo que le rodeaba se fue alejando. Muchos amigos de su generación han fallecido, otros han perdido el contacto. Las nuevas generaciones de artistas, si bien veneran su importancia, poco o nada saben de su estado actual. Para el gran público se ha convertido casi en un mito, una voz que sigue viva en viejas grabaciones, pero que ya no se escucha en entrevistas, escenarios o ceremonias. Lo que queda son registros de su grandeza, videos en blanco y negro, portadas de discos y emotivos recuerdos de quienes tuvieron el privilegio de verla cantar en vivo. La Lucha Villa del presente es una sombra serena de la que un día brilló, y esa imagen, aunque dolorosa, también está llena de ternura. Su legado, sin embargo, permanece intacto. Incluso desde lejos, Lucha Villa sigue siendo un referente insustituible en la música ranchera y en el imaginario popular mexicano. Sus canciones todavía suenan en fiestas, serenatas, programas de radio y especiales de televisión. Sus duetos con íconos como Vicente Fernández, sus memorables papeles en el cine nacional y sus polémicas declaraciones siguen generando debate e inspiración. Ella es parte de la memoria emocional de varias generaciones, desde quienes la siguieron en sus años dorados hasta los jóvenes que descubren su talento a través de Internet. Es como si tu voz se hubiera desprendido de tu cuerpo y perteneciera a la eternidad. La ausencia física de Lucha también generó reflexiones sobre la forma en que México trata a sus leyendas vivas. Muchos se preguntan por qué su historia no fue celebrada más durante su vida, por qué no hubo una despedida digna en el escenario, porque el país no creó homenajes públicos para inmortalizar su aporte cultural.
Algunos lo atribuyen al miedo a afrontar el declive de figuras tan fuertes. Otros ven una especie de vergüenza colectiva por el hecho de que un artista tan grande haya quedado en silencio. Lo cierto es que, independientemente de los motivos, la salida de Lucha dejó una herida abierta en el corazón de la cultura mexicana. Ella merecía más. Merecía un reconocimiento más amplio, más afectuoso y más institucionalizado.